con especialización en neuropsicología clínica. David García León, él es magíster en psicología con énfasis en investigación. Tiene una experiencia de 12 años en atención clínica, social comunitaria y en procesos individuales y colectivos de salud mental. Actualmente es referente poblacional distrital de salud mental y discapacidad de la Dirección de Participación Social y Gestión Territorial de la Secretaría de Salud. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Pues me encuentro muy bien, me encuentro muy alegre y muy honrado de que me hayan invitado a este espacio para abordar este tema tan importante del que vamos a hablar hoy. Entonces pues les agradezco mucho. La idea es que tengamos un espacio pues bien ameno y pues hablemos un poco de salud mental, que es lo que nos interesa. Claro que sí, David. Muchísimas gracias también por tu participación, por aceptar este espacio, y también queremos agradecerle inmensamente a el director de la emisora Bogotá al Aire de Barrios Unidos, que nos ha abierto las puertas para poderle transmitir esta información a la población de Barrios Unidos y también pues a la ciudadanía en general en la ciudad de Bogotá. Bueno, primeramente, como para dar un poco de contexto a las personas que nos están escuchando de la localidad y de otros lugares de Bogotá, quisiéramos primeramente abordar un poquito cómo está esta situación de las conductas suicidas en la localidad, teniendo en cuenta que pues primeramente hay que informarnos frente al comportamiento de esta situación, ¿no? Y queremos contarles a todos los que nos están escuchando que desde el subsistema de vigilancia epidemiológica de la conducta suicida, que se llama SISBECOS, y desde la plataforma del Observatorio en Salud de Bogotá, Salud Data, nos encontramos con que para el año 2023, ¿cierto?, se cerró digamos que el comportamiento del suicidio consumado en un total de 5 casos, y 125 casos reportados con intento de suicidio. Entonces, 5 casos reportados de suicidio consumado y 125 casos de intento de suicidio para el año 2023. ¿Qué poblaciones nos encontramos que son más afectadas en esta situación? Juventud y adultez. Entonces, con ese contexto y con esos datos quisiéramos comenzar este espacio con David y que empezáramos a abordar algunas preguntas que quizás como ciudadanos nos hacemos diariamente o cuando nos encontramos esta situación en nuestra comunidad, y es preguntarte, David, ¿qué es la conducta suicida y cómo se presenta en la población? Vale, bueno, yo quiero empezar antes de abordar la temática como tal, diciendo algo pues muy valioso, y es que los temas de salud mental los construimos entre todos. ¿Qué quiere decir esto? Estamos invitando a todas las comunidades, a todas las localidades, a todo el distrito, a todas las personas que están aquí de pie en Bogotá, a empezar a ver los procesos de salud y específicamente los procesos de salud mental desde lo participativo también, ¿sí? Ir al médico es importante, tomarse un medicamento o seguir un tratamiento es importante, pero también es importante participar en los procesos de salud, ¿sí? Dar a conocer estos temas, abrir espacios de participación, abrir espacios en donde se hable de este tema en los colegios, en los lugares públicos, los parques, las organizaciones, las empresas, etc. ¿Sí? Entonces la invitación que siempre hacemos es precisamente que no somos ajenos a los procesos. Esto no es un problema de la institución o de la comunidad, es algo que nos compete a todos. ¿Listo? Y dando esa apertura, pues empezaríamos ya abordando como el tema precisamente. Claro que sí, tienes razón en ese sentido de que es importante que la ciudadanía comience con esta apropiación de las necesidades uno en salud mental, y que
es importante que todos seamos conscientes de esta corresponsabilidad que tenemos en el cuidado de la salud mental. Entonces, David, cuéntanos, ¿qué le podríamos decir a la ciudadanía frente a esta problemática? Vale, bueno, el suicidio, pues hablando desde el concepto, es el acto autoinfligido y deliberado, es decir, a mí mismo, de acabar con mi propia vida, ¿sí? Decimos que es un acto deliberado porque, contrario a los mitos que hay alrededor de él, que más adelante los vamos a abordar, no ocurre porque sí, ¿sí? No es algo que ocurra de la noche a la mañana, hay un proceso, ¿cierto?, que lleva a una persona a tomar esta decisión. Es catalogado como un problema mundial de salud pública, ¿sí?, por varias razones. A nivel mundial tenemos una tasa actual de 11.4 personas por 100.000 habitantes. Es muchísimo. O sea, de cada 100.000 habitantes que hay en el mundo, 11.4 están aquejados por problemáticas asociadas a la conducta suicida, que me adelanto un poco. No es solamente acabar con la vida, como les decía, hay un proceso que ya vamos a hablar, hay unas etapas que tiene, pero pues hay muchas personas a nivel mundial que están afectadas. La edad promedio en el mundo en la cual ocurre este desafortunado fenómeno es de 15 a 29 años. Y con todo lo que ocurrió en pandemia, la edad de aparición o de ocurrencia de problemáticas asociadas al suicidio es cada vez menor, ¿cierto? Cada vez más jóvenes, más adolescentes, incluso más niños, están aquejados por esta situación. Es la tercera causa de muerte en jóvenes en el mundo y, como les digo, tuvo un incremento exponencial en pandemia. Nada más pensemos este dato entre 2020 y 2021, que fueron como los momentos más álgidos de la pandemia por COVID-19 aquí en Colombia. Nuestros sistemas de vigilancia arrojaron un incremento del 34 a 35% en problemáticas asociadas al suicidio, ¿sí? Okay. Es muchísimo, es un incremento. Claro, la pandemia no es la responsable directa de que haya problemas de salud mental, pero fue un factor que nos hizo ver que hay una necesidad también de trabajar, y más en este tema pues que implica un riesgo obviamente vital para las personas. Claro. Muchas personas tuvieron muchas afectaciones en pandemia a nivel de, digamos, cambio en su contexto, ¿no? Muchas personas, digamos, tuvimos que estar en casa encerrados, y eso hizo que nuestras condiciones a las cuales veníamos habituados cambiaron, y eso sí o sí genera unas afectaciones o unos cambios en nuestro comportamiento, donde ahí hoy en día no lo estamos encontrando. Nos estamos enfrentando a esos cambios de situación. Y entonces, ¿cómo se presenta, David? Vale, bueno, como les decía, el suicidio es un proceso que presenta fases. Cada fase tiene unas características muy particulares a las cuales todos podemos estar pendientes, ya que, como les decía al principio, todos somos también responsables del cuidado colectivo de la salud, y hay unos signos que nos sirven para identificar, ¿cierto? Hablemos un poco del proceso. ¿Qué sabemos nosotros del suicidio? ¿Sí? Hay unas alteraciones previas en la salud mental, ¿cierto? Se deben a muchas cosas que creo que más adelante las vamos a mencionar en otra pregunta, pero el suicidio tiene como 3 grandes fases, ¿cierto? La ideación suicida, que es cuando la persona, por X o Y motivo, empieza a pensar en esto, en acabar con su propia vida, en hacerse daño de alguna forma, asociado a los problemas como tal vez su única salida. Esto también tiene que ver mucho con los pensamientos que hay alrededor de eso. Una persona que está pasando por muchas problemáticas a nivel emocional, a nivel social, a nivel familiar, laboral, etcétera, pues empieza a tener como una visión un poco negativa, incluso catastrófica de las cosas. Y aquí se empieza a dar, cuando empieza a avanzar esto, cuando todavía la persona no ha accedido a algún servicio de salud, no ha tenido como la orientación, puede haber una planeación, ¿sí?, de métodos, lugares, bueno, etcétera. Ya empezar como a pensar no solo en acabar con la vida, sino cómo voy a hacerlo, ¿cierto? Cuando digamos que todavía la persona no ha accedido a alguna ayuda, algún servicio, algún apoyo terapéutico o comunitario, puede haber un intento de suicidio, ¿sí?, que ya es
el intento, que si se queda ahí pues fue fallido, que todavía ahí se llevó a cabo el método, bueno, el lugar, la forma en la cual la persona lo estaba planeando. Y aquí pues obviamente es la señal de alarma más notoria, porque pues lo ideal es que aquí ya esté identificada esta persona, pues que ya él o acompañado de sus familiares, de las personas de su entorno, pues ya esté recibiendo la ayuda que necesite. Y aquí hay un punto crítico, porque en los momentos de recuperación también hay unos riesgos, ¿cierto? Ya, o sea, no porque la persona haya tenido un intento fallido significa que no lo va a volver a hacer. Aquí en los puntos de recuperación es muy importante que estemos acompañando y brindando ese apoyo, no solo terapéutico, sino social, afectivo, emocional, a esta persona. Pensemos qué tipo de dolor, qué tipo de problema tenga una persona para llevar, o sea, para tomar esta decisión tan funesta de acabar con la propia vida. O sea, es una cosa muy, muy, muy grande que no se toma a la ligera, ¿cierto? Y pues desafortunadamente cuando aquí ya no se dio, digamos, como la alerta, no se logró el acompañamiento, sencillamente la persona no buscó la ayuda, bueno, pueden ser muchos factores, se da ya lo que llamamos el suicidio consumado, pues que es cuando ya desafortunadamente perdemos a la persona. Nosotros lo que queremos es evitar estas etapas e identificar a estas personas en un punto preventivo donde podamos brindarle la ayuda. Todos estamos dados a tener problemáticas de salud mental, todos los seres humanos, cualquier persona puede pasar por depresiones, tristezas, ansiedad, problemas de mucho tipo, pero ya conociendo toda esta información empezamos a mirar cómo vemos o cómo hacemos. Aquí a nivel Bogotá traje pues unos datos para que tengamos en cuenta y hacer la cuña pues para las personas que nos escuchen y no conozcan. Nosotros desde Secretaría tenemos una plataforma llamada Saludata, es nuestro visor de datos en salud, datos actualizados en tiempo real que nos dan un panorama muy valioso de cómo estamos a nivel de salud, ¿sí? Vemos entonces que aquí tenemos unas gráficas y vemos un incremento bien importante, que era el que hablábamos, tanto en ideación como en suicidio, y unas variaciones en suicidio consumado en el tiempo de pandemia. Antes de pandemia todavía obviamente existían estas problemáticas. Pandemia las agravó, pero también lo que hizo fue mostrar que teníamos unas falencias o unos procesos por fortalecer en la identificación y sobre todo atención de las personas con alguna problemática en salud mental. La invitación es por favor a que hagan uso de esta herramienta, es pública, la pueden encontrar en internet, para que todos nosotros estemos informados de temas de salud mental específicamente, pues porque eso también hace parte de los procesos de prevención. Conocer la problemática nos ayuda también a abordarla más eficaz. Muchas gracias, David, por esos datos que son tan importantes y siempre estarnos recordando como sobre todo ese mensaje de lo que más buscamos es poder prevenir la aparición de estas 4 conductas suicidas que nos acabas de mencionar. Pero bueno, también me gustaría de pronto abordar cómo reconocer esos signos y síntomas en la afectación de salud mental, porque en este trabajo que hemos venido realizando con las comunidades y en los territorios, nos hemos dado cuenta que es silencioso en muchos casos y que, por ejemplo, me pongo en la posición de vecinos o comunidades en las que muchas veces estábamos hablando con nuestro vecino, con el señor de la tienda y demás, y un día nos despertamos con la dolorosa noticia de que esa persona ha tomado la decisión de quitarse la vida. Entonces, ¿cómo reconocemos esos signos y síntomas? ¿Y cuáles serían entonces también pues esas formas un poco más que se queden en nuestra cotidianidad para poder identificar si alguien de nuestro círculo está pasando por esto? Claro, importante reconocerlos. Vamos a empezar, o bueno, quiero empezar hablando un poco del proceso ya a nivel de las personas que están aquejadas por esta situación, de cómo se da. Como les decía hace unos minutos, hay un
proceso, hay alguna alteración de la salud mental. Esta alteración de salud mental se puede deber a muchos factores, ¿sí? Todas las personas vivimos el mundo de forma diferente, ¿cierto? Todas las personas vemos el mundo de forma diferente, nuestra experiencia no es la misma a fulanito, a pericito, bueno. Puede haber muchísimas cosas, una pérdida, un duelo, el fallecimiento de un ser querido, el acoso laboral, el bullying en los colegios, la desintegración familiar, el abandono, la misma falta de acceso a servicios de salud también desafortunadamente incrementa los riesgos, trastornos mentales asociados como la depresión, como la ansiedad, como los trastornos bipolares, que no necesariamente me dicen a mí que voy a tener una problemática asociada al suicidio. No porque yo tenga una alteración en salud mental necesariamente voy a tener una problemática de conducta suicida, pero mi riesgo se incrementa dadas unas condiciones. Siempre hay un evento estresor, siempre. Hay un historial, ¿cierto? Vemos las investigaciones, la evidencia muestra que en edades infantiles, niños expuestos a maltrato, a vulnerabilidad socioeconómica, consumo problemático de spa, violencia, son más dados a generar trastornos mentales a lo largo de su vida, y muchos de esos trastornos, digamos la depresión mayor, los problemas asociados a ansiedad, como la ansiedad generalizada, pueden desencadenar más adelante un riesgo o una problemática estructurada de suicidio, ¿sí? De conducta suicida. Un evento estresor X, la pérdida de un familiar, la pérdida de un trabajo, no sé, la desintegración, la separación, o sea, la pérdida de una mascota, porque también hay que hablarlo, no porque a mí me parezca que es una pérdida menor, a la otra persona también le va a parecer. Lo que para mí es importante, para el otro no puede hacerlo tanto, y viceversa, ¿cierto? Entonces cualquier evento estresor que yo lo califique como tal puede dar eso, dadas unas condiciones previas. Como les digo, la problemática del suicidio no es mágica, no aparece porque sí, hay un proceso anterior. ¿Qué signos y síntomas o qué señales podemos ver en una persona que pueda tener estas problemáticas? Nosotros hablamos de 4 grandes formas o procesos en los cuales podemos evidenciar que una persona está atravesando por alguna problemática, no solamente de suicidio, sino de salud mental en general. Recordemos, y hago mucho énfasis, no porque yo esté atravesando una situación difícil necesariamente voy a pensar en suicidarme o en hacerme daño, pero el riesgo se incrementa, ¿cierto? Hablamos de pensamientos, de nuestras emociones y nuestros procesos del cuerpo fisiológicos, el afecto y el comportamiento. A nivel de pensamiento, y hay que hablarlo, la única forma de saber qué piensa una persona es hablando con ella. Sí, es importante generar espacios que la persona pueda hablar. Son pensamientos muy catastróficos, de que todo me va a salir mal, ¿sí? De minusvalía, que yo no puedo, voy a fracasar, de muerte o de pérdida. A medida que esto va avanzando, pensemos estas problemáticas también como un remolino de agua, ¿cierto? Va más y más y más abajo a medida que esto va avanzando y la persona no ha tenido acceso a algún servicio, alguna ayuda, pues estos pensamientos se van agrandando y son algo que se vuelve más obvio, más visible cuando uno habla con ellos. A nivel de emoción, son personas que pueden estar en muchos casos con una tristeza constante. A nivel de sus procesos fisiológicos, son personas que muy probablemente estén mucho a cada momento cansados, fatigados, que no puedan dormir o que les cueste mucho quedarse dormidos, o al contrario, que duerman mucho, ¿sí? Que se les disminuya el apetito o que se les incremente el apetito. Cambios muy obvios que también a veces nosotros, cuando nos ponemos en la tarea de observar y de mirar a esa persona, nos empezamos a dar cuenta que cambia la forma de ser, ¿sí? A nivel de afecto, que es como la socialización de las emociones, son personas irritables, que muchas veces uno pensaría que la persona que está triste llora todo el tiempo. No, la tristeza también se procesa desde la irritabilidad, el mal genio, persona que antes se podía hablar y ahora no se le puede decir nada, pero una persona que tenga muchos conflictos, que ya no tolere otras personas, que ya en sus espacios como el trabajo, su hogar, el colegio, la universidad, empiece a tener problemas con los demás, o que bien deje de socializar, que de un momento a otro se nos desaparezca, ya no sale de la casa, ya no va a los sitios y no hace las cosas que hacía antes, que antes se divertía jugando fútbol, ya no lo hace. Bueno, eso es un cambio.
y un proceso de preocupación excesiva por todo. Hablando de los trastornos más comunes asociados a esta problemática de la conducta suicida, y unos de los más prevalentes a nivel epidemiológico en Bogotá, ansiedad y depresión muchas veces van de la mano, ¿sí? Entonces siempre gira en un estado de mucho malestar para la persona. Y a nivel de comportamiento volvemos a lo mismo, persona que ya no hace lo mismo que antes, ya no va a los sitios que frecuentaba antes, ya no habla tanto, una persona que se vuelve inquieta, muy preocupada, muchas veces se opta por un consumo problemático de sustancias psicoactivas. Muchas personas buscan en las sustancias o disminuir la sensación de malestar o buscar un estado de activación, ¿sí? Y pues ya comportamientos mucho más directos como el intento suicida, ya las conductas de autolesión, que no necesariamente que haya un proceso de cutting sea asociado necesariamente al suicidio, pero sí empiezan a haber unos signos que hay que empezar a mirar y sobre todo buscar la ayuda profesional para que este profesional nos diga qué está pasando. ¿Listo? Básicamente serían esos como los signos más. Y bueno, ya hay otros síntomas y signos más que yo llamo sociales, ¿sí? Que ya se notan mucho en lo que yo les decía, como en los entornos donde la persona se va, bajo rendimiento académico, en el caso de niños o adolescentes que estén cursando por estas problemáticas, dificultades en la adaptación al colegio, a nivel laboral, una persona que se vuelve poco productiva, que mantiene muchos conflictos, a nivel social de sus relaciones, personas que incluso pueden presentar problemas al tener disminución de su deseo sexual si tienen pareja, conflictos interpersonales, personas irritables. No se queda solamente en el comportamiento propio, en lo que yo veo de la persona, sino que estos signos y síntomas también repercuten en la vida social y en la comunidad, ¿sí? El cuidado de la salud mental es individual, pero también es colectivo. Entonces, se nota mucho en la forma en la cual la persona se desenvuelve, y ahí es donde todos tenemos que empezar a mirar esta persona, qué está pasando, qué le está pasando, qué es lo que está ocurriendo en su vida, que podamos de pronto hacer algo, así sea dar la alarma. Súper bien, muchísimas gracias por esas anotaciones, y creo que también es importante aquí añadir la importancia de la empatía, ¿no? De poder mirar estas situaciones con un poco de empatía, porque muchas veces se nos dificulta, y es entendible que desde nuestro rol en la familia, en la comunidad, se nos dificulte de pronto afrontar que alguien está pasando por una situación difícil, pero lo importante es no estigmatizar y no generar unas ideas que puedan llevar a que la persona se sienta con menos confianza de poder socializar y comentar lo que está sucediendo. Pero entonces sabemos que ya pasamos por ese proceso de identificación. Noto que en mi comunidad, mi líder comunitario, por ejemplo, antes era súper activo, era una persona que nos convocaba a todos a las acciones, que se preocupaba por todos, y de repente empezamos a notar estos signos y estos síntomas que nos acabas de mencionar, David. Y como profesionales, ¿cuáles son esas recomendaciones que podemos brindarle a la comunidad si la persona presenta esta afectación, o si alguien de la familia o la comunidad presenta esta afectación? Entonces, ¿qué podemos decirles? ¿A dónde acudir? O, bueno, ahorita vamos a hablar un poco de la oferta en salud, pero ¿qué podemos hacer, digamos, mientras nos sale la cita con el psicólogo, con el especialista en psiquiatría? ¿Qué recomendaciones también un poco más hacia lo comunitario podemos enfocarnos? Porque David ya lo ha mencionado anteriormente, es muy importante esta red de apoyo comunitario y social hacia las personas. Entonces, cuéntanos, David. Vale, yo empezaría diciendo que la mayor recomendación, o una de las más importantes, es, y creo que ya lo había mencionado hace un rato, hablar de la salud mental. Tenemos que generar espacios
para que las personas tengan la confianza, sientan la libertad de decir, oiga, de levantar la mano y decir, yo necesito ayuda, no estoy bien, estoy al borde, ¿sí? Y estos espacios son muy valiosos, y retomo un poco algo de lo que tú decías de la empatía, ¿cierto? Si las personas no hablan de su salud mental, es por algo, ¿cierto? Está como el niño que llora y no le dice a la mamá por qué, porque la mamá se lo pregunta con un grito. Si a mí me gritan, pues ¿cómo voy a tener confianza? Lo mismo pasa con las personas que están atravesando alguna problemática en salud mental. Mientras exista la burla, el estigma, el hacer a un lado a la persona, o el simplemente tomar una actitud alejada de yo no me meto ahí, esto va a seguir pasando. Entonces la persona obviamente no va a comunicar eso. Si generamos espacios de habla, espacios de escucha, espacios en donde naturalicemos la salud mental, tanto sus ventajas como sus problemas, ahí es donde empezamos a incidir a nivel comunitario y social, incluso individual, porque la persona va a querer ir al psicólogo, va a tener un proceso mucho más efectivo. Creo yo que esa es la mayor recomendación. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos que tener en cuenta y aclarar mitos y realidades sobre el suicidio, ¿sí? Hay unos mitos, traje algunos, los vamos a comentar rápidamente, que son muy comunes y que le impiden a la persona que está teniendo esta problemática hablar, porque un mito sobre esto generalmente parte del prejuicio, y el prejuicio siempre parte del miedo y del desconocimiento. Son dos cosas que tenemos que abordar. Un mito, por ejemplo, el que se suicida lo hace y ya, no avisa. Creo que a estas alturas de nuestra transmisión podemos decir que no, eso no es porque sí. Y hay muchísimas señales de alarma que tenemos que estar pendientes el uno del otro. El cuidado es colectivo. Que yo no las quiera ver, ¿sí? O que haga la vista a un lado, eso es otra cosa. Pero no podemos hacer eso, porque también el cuidado implica una responsabilidad social. El cuidado y el reconocimiento del otro. ¿La gente se suicida por cualquier cosa? No. Como ya lo mencionábamos, hay muchas causas, son muchísimas causas, y lo que yo considere que es importante puede que para la otra persona no. Una persona se puede quitar la vida porque se le murió su perro, ¿sí? Su gato, su pez, un lorito, se le perdió la billetera, bueno, son muchas cosas. No le podemos bajar el valor a eso. Tenemos es que reconocer que todos tenemos procesos diferentes a nivel afectivo. El que se suicida es muy cobarde o muy valiente. Eso es un mito que yo escucho mucho, ¿sí? Muchísimo. Y no se trata de cobardía o de valentía, no es un valor al que haya que dársele, es una decisión basada en el sufrimiento, siempre. O sea, vuelvo yo y lo digo, hagámonos esta pregunta a todos: ¿qué tanto dolor tiene que tener una persona y qué tantas dificultades tiene que tener en su vida para ver que la única solución a ellas es quitarse la vida? ¿Sí? Entonces no es valentía, no es cobardía, es sufrimiento, es falta de muchas cosas que tal vez nosotros como comunidad, si no se las podemos dar, lo podemos acompañar, ¿sí? Si alguien intenta suicidarse es por llamar la atención, y este mito es muy tenaz en población infantil, ¿sí? No, eso no es por llamar la atención, es el resultado funesto de un proceso muy largo, de mucho sufrimiento para la persona, y una persona en esta situación siempre tiene señales de alarma y está buscando ayuda. Lo que pasa es que él mismo o ella misma no puede gestionar sus propios procesos porque está atravesando una problemática de salud mental muy dura que lo está o la está haciendo pensar en acabar con su propia vida. Entonces no es por llamar la atención. Es peligroso hablar con alguien que quiere suicidarse. Eso también lo escucho mucho, más que todo en consultas. No, hablar es benéfico. Está totalmente demostrado que hablar de algo me ayuda a mí a verlo desde otra perspectiva, a relajarme un poco, tranquilizarme. Pero el problema es que yo no genero un espacio para que la persona se sienta cómoda al hablar. Si lo juzgo, si me burlo, si lo trato con miedo, con esa cosa de que yo ahí no me meto, ¿sí? Pues obviamente la persona no va a querer hablar. Y si yo le trato de decir las cosas en ese punto, sin ponerme en una visión objetiva, en una visión de afecto, en una visión empática, pues palabra castiza la voy a embarrar. Hay que generar espacios para que ellos se sientan, y ellas y todas las personas que tengan una problemática en salud mental, se sientan cómodas de hablar de eso. Y lo mejor es que si quiere suicidarse se distraiga y no piense en esas ideas. No. Muchas veces la gente dice eso: váyase de fiesta, váyase de viaje,
No, si usted está atravesando, si la persona que usted conoce está atravesando por este proceso, hay que buscar el acompañamiento terapéutico profesional y sobre todo comunitario, ¿cierto? No es solo que el fulanito o fulanita que esté en esta problemática vaya al psicólogo, también necesitamos como comunidad, como entorno social, brindar un acompañamiento bien importante. Ya si nos encontramos con una persona que está en esta situación, no todos estamos dados a que un familiar, un amigo, el vecino, el señor de la tienda, el señor, no sé, del taxi que vive ahí cerca de nosotros, pueda presentar esto y nos lo diga. Eso habla muy bien de nosotros porque entonces tiene algún tipo de feeling con uno que le permite abrirle sus problemas, y no podemos dejarlo ahí colgando. Algo tenemos que hacer y hay cosas que se pueden hacer. Lo primero es tranquilizarnos. O sea, una persona que esté con una problemática de salud mental no es un extraterrestre, o sea, es un ser humano que al igual que nosotros está pasando por una situación en la cual pues está buscando ayuda. Tenemos que cuidar mucho nuestras reacciones. Ser empático no significa ponernos a llorar con él o cargarnos sus problemas en la espalda. No, ser empático es entender que la persona está pasando por un problema que tal vez yo ya pasé, y yo, así sea el acompañamiento, vea, yo no puedo ayudarlo a usted de la forma en la que usted lo necesita, venga, yo lo acompaño a buscar la ayuda. Eso, ya y con eso podemos estar salvando una vida, ¿sí? Hay que evaluar la situación, ¿cierto? Si alguien nos dice, venga, estoy que me mato, así, crudo, y muchas veces se lo van a decir a uno, así, estoy que me suicido, o sea, ya no aguanto más, listo, tranquilos, o sea, ahí no tenemos por qué hacernos cargo, no somos psicólogos todos, y ni siquiera, ¿sí? Porque pues, no todos estamos entrenados para eso, pero tenemos que tener muy claro, y como comunidad siempre tenemos que conocer cuál es la ruta, dónde queda mi hospital más cercano, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en Barrios Unidos, donde estamos en este momento, tenemos una unidad muy importante de salud mental, que es la Fray Bartolomé, ¿cierto? Eso ya a mí me da una herramienta, oiga, bueno, entonces no sé si hay un hospital cerca, tengo el número del cuadrante, ¿sí? Conozco las líneas de atención, conozco el 123, yo no puedo ayudarle, pero venga, llamamos al 123, ¿cierto? Y ahí sí, ya si yo me tranquilizo, si la persona le puedo ayudar a regularse un poco, ahí ya tomo una decisión, ¿sí? Ya digo, bueno, lo llevo al hospital, llamo a un familiar, llamo al 123 para que me orienten, venga, tengo una persona en esta situación, por favor, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Y es muy importante conocer nuestros límites, lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Qué podemos hacer con una persona así? Acompañar, ¿sí? Aconsejar la búsqueda de ayuda, siempre. No es normal, no es pasajero que una persona esté pensando en acabar con su vida. Tenemos que ayudarle a buscar esa ayuda profesional. Una actitud de escucha, pero una escucha interesada. No es esculcarle la vida, no es manosearle su situación, es escuchar lo que tenga que decir, pero también pensando en que le podemos por lo menos orientarlo a que acuda a los estamentos que deben ser. Hay que expresar palabras empáticas, no se trata de dar ánimos, ¿sí? Se trata de que la persona sepa que está abriendo su corazón, su situación, sus emociones a alguien que le importa y que va a estar ahí hasta donde pueda estarlo. La comunicación asertiva, pilas con lo que uno les dice, ¿cierto? Un consejo lo da cualquiera y con la mejor de las intenciones podemos desatar un resultado muy desafortunado, ¿sí? Busquemos la orientación. Hay que contactar siempre a un familiar, nunca dejar sola a esta persona. Como no váyase para su casa y espera a su mamá, no. O sea, ya no lo dijo, nos tenemos que quedar con él, ¿sí? ¿Qué no debemos hacer? Desvalorizar o disminuir emociones. Ay, eso es una bobada, ay, ya métale ganas. No, o sea, la persona está pasando por una situación muy grave, no le vamos a quitar valor, no lo vamos a normalizar, que eso ya le va a pasar, no. Estamos ante una situación que la persona necesita una orientación. Dar ánimos, meterle ganas, no, eso es como para otras cosas. En ese momento no es que la persona no le esté metiendo ganas o que no tenga ánimo porque está bajo una situación de salud mental. No hay que dejarlo solo, jamás en la vida hay que recomendar sustancias psicoactivas, tómese un trago y tranquilícese, fúmese esto, métase esto y verá que se va a sentir mejor. No, porque eso va a ser muchísimo peor. Recomendar celebraciones, no hay que intervenir nosotros, así nos parezca fácil como muchas personas ser psicólogo
o ser terapeuta, ser profesional de la salud mental implica una formación, tiene una responsabilidad, y para eso tenemos una oferta también bien importante. Claro que sí, muy importante aquí lo que has dicho es también reconocer cuáles son nuestras capacidades, si definitivamente me hace falta como reconocer un poco más cuáles son mis límites o cuáles son mis fortalezas, importantísimo, porque igual también el mensaje aquí es que a todos nos compete la salud mental, tanto para nosotros como para también nuestra comunidad. Y perderle el miedo a hablar de estas situaciones, porque muchas veces puede pasar que decimos, no, yo mejor me quedo ahí porque yo como que no me siento bien para esto, y entonces no hacemos también uso de nuestra responsabilidad y también dejamos a la persona una vez más con esta sensación de soledad. Entonces, para reconocer y fortalecer esas capacidades que necesitamos como ciudadanos, David, ¿cuál es la oferta de salud a la cual puede acudir la comunidad en caso pues, de identificar estos riesgos relacionados con la conducta suicida? ¿Cuál es, digamos, esa oferta desde la Secretaría? Ahorita también de pronto hablamos desde también la comunidad, cómo nos podemos fortalecer, pero ¿cuáles son esas líneas, esas acciones que podemos hacer uso para pues manejar estas situaciones? Vale, la oferta es amplia, ¿cierto? La oferta está, primero obviamente tenemos todos en lo posible, lo ideal es que el aseguramiento, ¿cierto? Nuestra EPS, ¿sí? Podamos acceder a estos servicios, los usemos, demos la alarma, ¿cierto? Todos trabajamos en un sistema distrital en el cual la conducta suicida es una de las problemáticas foco prevalentes y que son prioritarias para todos nosotros. A nivel de secretaría, pues nosotros no prestamos los servicios de salud como tal, ¿cierto? Nuestro brazo técnico operativo, los que van al terreno y la dan toda, son las subredes, ¿verdad? Tenemos que informarnos, ¿cierto? Más allá de que la oferta existe, pero también nosotros tenemos una responsabilidad como comunidad de conocerla, ¿sí? Podemos usar la página de la Secretaría de Salud, ¿cierto? Ahí está toda la información que necesitamos, dónde quedan nuestros centros de salud más cercanos, nuestras unidades de servicio grandes que tengan urgencias, como ya mencioné, la Fray aquí cerca, por ejemplo, conocemos dónde están estos lugares que nos pueden ayudar. Tenemos la línea 106 de salud mental, una línea distrital 24/7, marcamos desde celular, desde teléfono 106, nos van a contestar profesionales entrenados, totalmente capacitados para darnos una orientación. Tenemos nuestra línea de emergencias 123, que ya hacen casos, como su nombre lo indica, una urgencia ya muy inminente, que nos van a prestar estos servicios ya más especializados, ya cuando la persona necesita un apoyo médico, farmacológico, ¿cierto? Muchas personas le tienen como esa precaución, no, medicamentos no, pero es que hay casos en los que el medicamento es necesario, ¿sí? Yo obviamente lo digo como profesional, no soy de los que sea la primera opción, pero sé que en muchos casos es la opción más válida para una persona, que yo prefiero darle un proceso farmacológico por un psiquiatra a dejarlo que pueda estar haciéndose daño, acabando con su vida. Es muchísimo mejor. Son procesos que son controlados, entonces, y pensemos siempre en el peligro y en la inminencia de estos casos, ¿sí? Entonces, para que por favor tengamos en cuenta esas líneas. Nosotros tenemos unas líneas también de acción, ¿sí? Tenemos nuestras intervenciones individuales, contamos con estrategias de atención prehospitalaria, acceso a los servicios, los sistemas de vigilancia, como tú mencionabas, SISBECOS, tenemos sistemas de vigilancia de SPA, de violencias, todo, como yo les decía, el suicidio no es un evento aislado,
solo porque tenga un sistema de vigilancia específico, no significa que pase solo, ¿sí? Puede verse muchas cosas, nuestros sistemas de vigilancia, y todas las instituciones que reportan también tienen una responsabilidad, los colegios, las universidades, de reconocer este tipo de situaciones, los entornos cuidadores para las personas de la comunidad de Barrios Unidos, que yo sé que ven aquí a estos sujetos de chaquetica azul andando por ahí, haciendo todas las actividades en campo. Cuando los veamos, la gente a veces piensa que solo nosotros estamos ahí como solamente para la actividad, ¿cierto? No, uno siempre le dice a la gente, si usted ve esta chaquetica azul por ahí, que diga secretaría o subred, acérquese, pregúntele, venga señor, yo tengo tal y tal problema. Nosotros estamos finalmente al servicio de las personas, ¿cierto? Nuestros entornos cuidadores en hogar, en comunidad, las intervenciones poblacionales. Nosotros desde la Dirección de Participación Social tenemos una herramienta muy valiosa que es el curso Promotores del Cuidado Emocional. Es un curso virtual de libre acceso. Desde un enfoque preventivo le damos a las personas pautas, estrategias, tips a nivel individual y colectivo de cuidado de la salud mental. Obviamente este tipo de acciones no suplen la terapia, no suplen el acompañamiento terapéutico. Si un familiar, ya estamos en un punto en el que necesitamos un proceso clínico ya bien riguroso, tenemos que asistir al psicólogo, tenemos que buscar a través de nuestra EPS, de la oferta pública, la forma de que recibamos una orientación, ¿cierto? Y a nivel comunitario, como yo les decía, clave, generar espacios de salud mental, generar espacios para hablar de salud mental, para conocer, para que las personas se sientan libres de preguntar, de informarse, de hacer grupos de estudio. Venga, bueno, vamos entre todos a averiguar qué es ese rollo de la depresión, ¿sí? ¿Qué es ese rollo del suicidio? ¿Por qué se da? En vez de pensar, de hacernos ideas, vamos a la información, la página de la Secretaría de Salud, tenemos muchísima información. La articulación entre la comunidad y la institución es fundamental. Nosotros estamos prestos a acompañarlos en todos estos procesos. Generemos espacios, démosle a la gente como esa tranquilidad de que va a tener un lugar donde pueda hablar, donde no va a estar solo o sola, donde pueda expresar eso que le preocupa. Y así es que empezamos a incidir y empezamos a tejer ese puente que cada día lo estamos fortaleciendo más entre la institución y la comunidad. Básicamente podríamos verlo desde ahí. Muy importante lo que acaba de mencionar David. Muchísimas gracias en serio pues por todas esas recomendaciones, esa información tan valiosa, acertada y sobre todo veraz de esta situación, esta problemática que no es ajena a ninguno y no es una situación que nunca haya rozado nuestras vidas. Importantísimo recomendarle a la población que nos escucha, a nuestros oyentes, a la gente que vive aquí en Barrios Unidos, que desde la Subred Norte, la Secretaría de Salud, desde las entidades territoriales, las diferentes entidades territoriales que hay a nivel distrital, se tienen diferentes acciones, proyectos, programas que no solo van dirigidos a personas que pueden ser vulnerables, sino que también van dirigidos para todos. Tenemos grupos comunitarios aquí en la localidad, tenemos grupos que se reúnen en los parques, tenemos grupos que se reúnen en las juntas de acciones comunales. Es importante que nos preguntemos quién es, por ejemplo, nuestro líder comunitario en el barrio, qué hace esa persona, dónde lo puedo encontrar, qué acciones y qué actividades hay que son totalmente gratis y que las hacemos desde todo esto que acabo de mencionar David, desde los entornos cuidadores, desde las diferentes líneas que tiene el modelo territorial en salud, que aportan a nuestro cuidado de la salud mental para prevenir, digamos, estas situaciones, para aprender a manejarlas y sobre todo pues para saber cómo actuar si en dado caso en algún momento de nuestra vida no necesariamente tenemos que pasar por este tema de las conductas suicidas, sino que también muchas veces
nos ayudan a lidiar con situaciones cotidianas en nuestra vida. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy. Esperamos que sea de su total agrado y también que haya podido aportar a su conocimiento el día de hoy. David, muchísimas gracias por participar, por estar en este espacio, y muchísimas gracias también a la emisora Bogotá al Aire por abrirnos este espacio. Vale, muchas gracias Tatiana, muchas gracias a todo el equipo de Bogotá al Aire. Pues me alegra mucho que se den estos espacios, que cada vez tengamos más lugares, más formas de transmitir este mensaje, esta información del cuidado de la salud mental, algo que estamos trabajando fuertemente y que estamos trabajando mucho mejor cuando tenemos a las comunidades participando. Entonces reitero la invitación, abramos espacios, participemos en los que ya existen para hablar de salud mental. Estamos todos desde la Secretaría de Salud, desde todos los procesos de salud mental, no solamente de participación, salud pública, todos estamos prestos a acompañar, a estar ahí para todas las personas. Cuiden mucho su salud mental, estén muy pendientes de su vecino, de su familiar, de ustedes mismos, cuiden mucho sus emociones y pues de nuevo muchas gracias por el espacio. Vale, a todos los oyentes los invitamos a quedarse en la programación de la emisora Bogotá al Aire y esperamos que sigan teniendo un excelente jueves. Nos vemos en otra oportunidad y